Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 205. Estamos en el libro de Esdras y vamos a estar considerando los capítulos 6, 7 y 8. El capítulo 6 comienza con la respuesta del rey Darío de Persia con respecto a la cuestión sobre el templo en Jerusalén, cual le fue presentado por Tatnai y Setar-Bosnai. Deben notar que la carta en la forma presentada en este capítulo no contiene un salutatorio, sino que comienza precisamente con la memoria escrita por Ciro, sobre la cual Tatnai le preguntó a Darío. La descripción de cómo se halló la memoria no parece ser parte de la respuesta actual, sino del escrito de Esdras en cuanto a cómo Darío llegó a la conclusión de lo que se debería hacer con respecto al templo. Noten que la memoria cual encontró afirmaba las palabras de los ancianos de Jerusalén sobre el edicto de Ciro en cuanto al templo. Noten el lujo de detalles en el edicto de Ciro, determinando el tamaño del templo y su construcción. También dio el edicto de que los utensilios del templo cual había tomado Nabucodonosor se devolvieran al lugar del templo en Jerusalén para volver a poner en práctica el servicio cultico a Jehová. Noten las palabras de Darío a Tatnai y Setar-Bosnai al final del verso 6. Alejaos de allí. Los versos 7 al 10 incluyen órdenes adicionales en cuanto a los materiales que fueran necesarios para la construcción del templo y el servicio cultico o los holocaustos. Tatnai aparentemente administraba una hacienda del rey en el otro lado del río, de la cual Darío manda a que se proveyera lo necesario para los holocaustos. Noten la seriedad del edicto de Darío en el verso 11, amenazando a ahorcar a cualquiera quien se opusiera a la obra del templo sobre un madero de su propia casa. Noten en el verso 13 que Tatnai y sus compañeros hicieron prontamente lo que Darío mandó. Deben notar la mención de Altajerjes en el verso 14. La mención de Altajerjes es una referencia a la obra particular de Esdras y Nehemías en Jerusalén y no a la obra de la construcción del templo, el cual según el verso 15 se completó durante el sexto año del rey Darío. Lo probable es que Esdras incluyera a Altajerjes en su descripción de la compleción de la obra en Jerusalén, por cuanto él mismo había sido encomendado por Altajerjes a seguir la obra en la ciudad. Noten los sacrificios cuales se presentaron en la dedicatoria de este templo en el verso 17. Noten que aunque se ofrecieron 100 becerros en el verso 17, 12 machos cabríos son ofrecidos para la expiación de las tribus de Israel. Conforme a lo mencionado por Darío en su carta, los becerros y los carneros probablemente fueron de la hacienda real. Los 12 machos cabríos probablemente fueron del grupo de los exilios cuales regresaron a Judá, ya que estaban apenas estableciéndose en la tierra. El capítulo termina con la celebración de la Pascua por los exilios en Judá. Noten que todo el sacerdocio se había purificado con tanto de poder celebrar la Pascua en su debido tiempo durante el primer mes. En conjunto con la Pascua celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Noten la mención del rey de Asiria en el verso 22. Esto parece ser una referencia intencional al rey Darío, cual actualmente era rey de Persia. Asiria había llevado cautivo a Israel, Babilonia conquistó a Asiria antes de que pudieran esclavizar a Judá, y Babilonia terminó esclavizando a Judá luego, y Persia conquistó a Babilonia y heredó los esclavos de Babilonia y de Asiria. La mención de Darío como rey de Asiria parece ser una manera de envolver a todos los enemigos de Israel y Judá en la benignidad del rey Darío. El capítulo 7 comienza con la genealogía de Esdras hasta Aarón, primer sumo sacerdote del tabernáculo de Moisés. De nuevo vemos la diligencia de Esdras en mantener detalles adecuados en su relato de la historia. Noten el tiempo de la historia de Esdras en el verso 7 como siendo durante el séptimo año del rey Altajerjes, a cual hubiese sido el 458 BC. Noten el motivo por el cual Esdras regresó a Jerusalén. Esdras era escriba y sacerdote y tenía el propósito de instruir al pueblo en la ley de Moisés. Los versos 12 al 26 contienen la carta de Altajerjes a Esdras, la cual era una carta para Esdras cargar en donde quiera que iba, cual llevaba el sello del rey y daba autoridad a Esdras de pedir, como es mencionado en los versos 21 y 22, hasta ciertos límites de plata, trigo, vino, aceite y sal.
Noten al inicio de la carta que Artajerjes concede a todos los de Israel y Judá en todo el reino de Persia, quienes desearan regresar a Jerusalén, a que lo hicieran con el escriba Esdras. Noten también en el verso 15 la ofrenda voluntaria de Artajerjes y sus consejeros para la casa de Jehová en Jerusalén. Deben recordar que Artajerjes era hijo de la reina Esther y por lo tal hubiese conocido la importancia del servicio al Dios de Israel. Por esto es importante la mención de Mardoqueo al inicio del libro. También en el verso 16 se le da autoridad a Esdras de buscar ofrendas voluntarias del pueblo para ser llevadas a Jerusalén. Noten en el verso 20 que Artajerjes pone todos los tesoros del rey a la disposición de Esdras para el servicio del templo. Finalmente, noten en los versos 25 y 26 que a Esdras se le añade la tarea de restablecer los jueces y el sistema legal en Jerusalén, tanto con la ley de Moisés como las leyes del rey Artajerjes. El capítulo termina con el agradecimiento de Esdras a Jehová por darle favor ante el rey. Artajerjes como también por la misericordia hacia Esdras y el pueblo de Judá. El capítulo 8 comienza con el registro de los que regresaron con Esdras a Jerusalén. Notable entre el grupo cual regresó con Esdras son un grupo de 70 varones de Elam. Se acordarán que los elamitas fueron enemigos de la obra del templo en el capítulo 4. Al ver que algunos elamitas regresan a Jerusalén con Esdras, parece indicar que los elamitas habían aceptado y que la obra del templo seguiría y que Jerusalén al tiempo del regreso de Esdras ya se había fortalecido lo suficiente como para legitimar la obra de Jehová en Jerusalén entre los pueblos cercanos. En los versos 15 al 20, Esdras encuentra que ninguno de los que salieron con él hacia Jerusalén eran actualmente de los hijos de Leví. Los levitas serían necesarios para el servicio del templo y Esdras envía a 11 mensajeros a un hombre llamado Ido para que le enviara hijos de Leví. Tal vez se apercibieron del nombre de este hombre. Ido es el padre del profeta Zacarías. Ido le envía de los hijos de Leví y de los sirvientes del templo para acompañar a Esdras. Noten en los versos 21 al 31 que Esdras toma precauciones espirituales para la defensa de su grupo. Esdras mismo afirma que tuvo vergüenza pedirle una guardia a Artajerjes luego de haberle hablado acerca de la ayuda de Dios con la cual contaba. Por lo tanto, proclama ayuno delante del río Ahava para pedirle a Dios protección en el camino a Jerusalén. Luego del ayuno y en la partida hacia Jerusalén, Esdras pesa el oro y la plata cual le fue encomendado para el templo y lo ponen en manos de los sacerdotes y 10 de sus hermanos para guardarlo hasta llegar a Jerusalén. Por motivo de los utensilios del templo cuales fueron parte del tesoro, Esdras les menciona a los sacerdotes que tienen que mantenerse consagrados para cargarlos. Los versos 26 y 27 contienen la cuenta del oro, la plata y los utensilios. En el verso 31 menciona que salieron del río Ahava el día 12 del mes primero. Esto hubiese sido solo 2 días antes de que se supone que se celebrara la Pascua. Esdras no menciona la Pascua probablemente porque no estuviera al tanto de que se estaba celebrando ya en Jerusalén. No obstante, llegan a Jerusalén a seguras y descansan por 3 días antes de acercarse al templo para pesar todo lo que se le había entregado para llevar al templo. Noten la fidelidad de la cuenta mencionada en el verso 34. El capítulo termina con la mención de las ofrendas de los que habían regresado con Esdras a Jerusalén. Noten la similitud de las ofrendas de este grupo a las ofrendas de la dedicatoria del templo mencionadas en el previo capítulo. El verso 36 menciona cómo los exilios entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes. Estos gobernadores en la región ayudaron a asegurar que los elementos necesarios fueran provistos conforme al mandato del rey Artajerjes. Estos han sido los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Esdras. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.